Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Tengan todos, sean bienvenidos. Me da mucho gusto verles. Vamos a seguir con este ciclo que empezó la semana pasada, que se llama El cristiano frente a la crisis económica. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por estar con nosotros durante la alabanza, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo nos recuerda, oh Dios, cuánto nos amas, Señor, y todo lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, Jesús. Muchas gracias, Señor. En esta mañana, Padre, yo te quiero rogar, Señor, que tú me ayudes, Padre, con esta enseñanza, que tú me des palabra, que me des de nuevo, Señor, para exponer tus verdades, Padre, para que podamos ser buenos administradores, Señor, tuyos, Jesús, aquí en la tierra, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un texto que está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, que dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primero que nada, el apóstol Pablo empieza hablando de ser administradores de los misterios de Dios. La Biblia dice que somos administradores de la gracia de Dios, administradores del Evangelio de Dios. Pero eso lo hace en referencia a una alegoría de lo que el hombre es capaz de hacer aquí en la tierra, ¿sí?, al saber administrar recursos económicos de este mundo. Para que entendamos un poquito más la función del administrador, déjame ponerte el ejemplo de un administrador de empresas. ¿Qué es lo que hace un administrador de empresas? Un administrador es aquella persona encargada de llevar a niveles óptimos los recursos existentes dentro de la organización. Sus funciones se basan en la planeación, organización, dirección y control de las labores dentro de la empresa, manejando de manera eficaz los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la misma. Eso es lo que hace un administrador de empresas. Pero ¿qué tiene que ver entonces el que yo sea un administrador? Si yo soy cristiano, yo he creído en Jesús como mi Salvador, ¿por qué yo tengo que volverme un administrador? ¿Por qué la Biblia dice que yo también tengo que ser un administrador? Bueno, déjame decirte que el 60% de las parábolas que habló nuestro Señor Jesucristo están relacionadas con el dinero. Es un dato muy interesante, porque de repente cuando nos vemos al cristianismo, ¿sí?, las cosas materiales pasan a un segundo término, como debe de ser, pero como que nos hacemos la idea de que el dinero es malo en sí. Y como vamos a ver hoy, no es que el dinero sea malo, sino la forma en cómo tú y yo podamos tener el lugar que le demos al dinero en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, porque todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros solamente somos sus administradores. La palabra administración viene de la palabra mayordomía, que es una palabra griega compuesta. Oikonomía es la palabra griega, que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo. También de esa palabra, oikonomía, viene la raíz de la palabra economía, ¿sí? Entonces, vemos aquí, sí, que la administración y la economía juegan un papel importante en la vida del cristiano desde tiempos antiguos, muy antiguos, prácticamente desde que el hombre está en la tierra, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué debemos administrar? Bueno, debemos administrar, no tenemos a lo mejor muchos o todos una empresa, ¿sí? Pero tenemos que administrar primero que nada nuestra vida,
nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra familia, ¿sí? Y todas las cosas que nos rodean. Nosotros debemos saber administrar nuestra casa, nuestro coche si tenemos, ¿sí? Todo lo que nos rodea tenemos que saberlo administrar. Todos los recursos económicos que pasan por nuestras manos, nosotros tenemos que aprender a administrarlos. Dios desea prosperarnos, pero antes de eso necesitamos aprender a ser buenos administradores. Y para entender lo que es un buen administrador, yo les voy a poner el ejemplo de un administrador por excelencia que viene en la Biblia y que hizo que una nación no muriera de hambre, ¿sí? Probablemente ya te vino a la mente quién es, a lo mejor no, pero este hombre, ¿sí? Este hombre hizo que en tiempos de abundancia se guardara la cosecha, lo que se cosechaba, una parte de la cosecha, para que en el tiempo de escasez la gente no muriera de hambre. Te estoy hablando de José. José, un sabio administrador. Si tú has leído en la Biblia, José es un hombre, ¿sí? Que muy joven es vendido por sus hermanos, ¿sí? A unos mercaderes. José llega como esclavo a Egipto y José se vuelve mayordomo de Potifar, ¿sí? Un oficial de Faraón. Veamos en la escritura en Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí vemos cómo José, siendo llevado como esclavo a Egipto, ¿sí? Este hombre, Potifar, lo agarra de mayordomo para su casa, y Dios lo bendice y Dios lo prospera, y ese hombre pone todo en manos de José, ¿sí? Sin embargo, como tú conoces la historia, José es acusado falsamente por la esposa de este hombre, Potifar, ¿sí? Y es llevado a la cárcel. Es increíble que cuando lees tú la historia, aún José estando en la cárcel, es puesto al cuidado de todos los presos en la cárcel. Aún ahí estaba Dios con él, ayudándolo. Si tú sigues leyendo la historia, José interpreta el sueño del copero y panadero del rey que estaban ahí en la cárcel con él, ¿sí? Y después sucede lo que José les dijo, ¿sí? Que iba a morir el panadero y que el copero iba a volver a servir, a estar con el rey. Eso sucede precisamente. Pasa el tiempo, el copero se olvida de José, y en una ocasión el faraón tiene un sueño, ¿sí? Tiene un sueño que no sabe su significado, llama a su gente, nadie le sabe decir el significado de ese sueño, y entonces el copero se acuerda de José, de ese hombre que le interpretó su sueño, y le dice al rey que hay un hombre ahí en la cárcel que interpreta los sueños. El faraón manda a llamar a José, y entonces José interpreta el sueño del faraón. Génesis capítulo 41, versículos 17 al 32. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas,
y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté y vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras de ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios le estaba advirtiendo al Faraón que venía una gran abundancia, 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Y para hacerle saber que venía pronto, soñó 2 cosas diferentes, ¿sí? Pero que significaban exactamente lo mismo. Realmente la misericordia de Dios estaba sobre ese pueblo también de Egipto, y usa a José para que interprete el sueño. Sin embargo, vemos que había que hacer algo, había que hacer alguna estrategia para poder solventar esa adversidad que se venía después de los 7 años de abundancia. Entonces José da un consejo a Faraón de qué es lo que tiene que hacer, ¿sí?, para que no se muera de hambre el pueblo en el tiempo de escasez. Génesis 41, 33 al 36. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto. Esa palabra quinte la tierra de Egipto quiere decir que iban a apartar el 20% de todo lo que se cosechara en Egipto, lo iban a ir metiendo en graneros. Solo iban a consumir el 80%, se iba a consumir, y el 20% lo iban a ir guardando, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo la Biblia está llena de sabiduría. Según los hombres que se dedican a los negocios, a hacer estrategias, pues saber cómo poder hacer que tu dinero te rinda más, dicen que si tú apartaras el 10% de todo lo que tú ganas durante tu vida, tú serías un hombre rico cuando llegara a la vejez. Fíjense nada más, el 10% de todo lo que ganas. Aquí ellos iban a apartar el 20% porque solamente iban a hacer 7 años de abundancia. Desafortunadamente en México tenemos muy poca cultura para el ahorro, muy poca cultura. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a gastarnos todo el dinero que tenemos. Siempre, aunque no nos haga falta algo, si tenemos dinero estamos buscando en qué gastárnoslos. No acostumbramos a ahorrar, y eso es algo que la Biblia nos enseña que es importante que ahorremos. Por ejemplo, a mí me preocupa un poquito el asunto de que ahorita estas nuevas generaciones ya no van a contar con pensiones como anteriormente se tenían. Todo es a base de afores, y dicen, pues tú ves y métele ahorro al afore, y realmente yo lo que veo es que la gente más bien, o la juventud, saca el dinero de las afores, no está guardando, al contrario, lo que tienen lo están sacando. Y yo me pregunto qué va a pasar dentro de 40, 30 años
en donde ya llegue su jubilación y ya no van a poder contar, ya no van a poder tener una pensión en que les dé el gobierno por los años que trabajaron. Ya no va a haber eso. Y si ni siquiera van a tener dinero ahorrado porque no estamos acostumbrados a ahorrar, ¿sí? Muchos podrán decir, bueno, pues es que el gobierno luego se lo gasta, ¿sí? Luego no rinde cuentas claras. Bueno, ok, pero lo estás guardando en una cuenta aparte, entonces tú tampoco lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque no hay esa cultura en el mexicano en general. No hay esa cultura del ahorro, ¿sí? Nos gastamos todo lo que tenemos. Es más, no tan solo nos gastamos lo que tenemos. Cuando llega la quincena y cobramos, solamente es para pagar lo que debemos. Así vivimos muchos, ¿sí? En este país. Llega la quincena y pues nada más repartes dinero y te quedas otra vez sin nada. Y la Biblia nos enseña que debemos ser sabios en la administración del dinero. Entonces vemos aquí cómo José le dice a Faraón que guarde la quinta parte de todo lo que produzcan. El 20% de todo lo que produzcan se va a guardar en graneros. Ojalá muchos, cuando están los tiempos de abundancia, ¿sí?, hicieran lo mismo. Muchos que en su momento han tenido negocios, ¿sí?, prósperos, en donde les ha ido muy bien, ¿sí?, se han gastado todo. Es más, no solamente se han gastado todo, han comprado a crédito, ¿sí?, cuando realmente tenían para liquidar lo que estaban comprando, pensando en que siempre el negocio iba a estar bien. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando empiezan a ir las cosas mal, empiezan a venir las deudas, empiezan a venir los cobros, y entonces ahí se metieron ya en problemas. ¿Por qué? Porque ya no hay la abundancia que había antes. Sigamos con el versículo. Entonces dice: y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí ya vemos una estrategia. Ahí José ya está haciendo una estrategia para que todo lo que se produzca más de lo que normalmente se produce, pero también se vaya guardando. Definitivamente el faraón, al escuchar a José, dijo: bueno, pues es que este hombre es sabio, este hombre, Dios está con él. ¿A quién más podré poner como responsable de todo esto sino a él mismo? Y decide poner a José como gobernador de Egipto. Entonces José se dedica a producir la tierra, a producir y a producir y a producir, ¿sí? Y dice Génesis 41:47, dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Muchísimo, había muchísima producción de trigo, muchísimos granos, ¿sí? Producían y producían. José, me imagino que ese hombre trabajaba, ¿sí?, y trabajaba para poder, sobre todo buscaba estrategias para hacer que su producción fuera cada vez mejor y cada vez más. Entonces vemos que era una persona productiva. Y fue guardando. Génesis 41, 48 y 49 dice: y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número, dice. Dice Proverbios 21:5, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, el que se apresura alocadamente, de cierto va a la prudencia. El diligente ciertamente tiende a la abundancia. José era un hombre diligente, y esa diligencia lo llevó a guardar y a guardar todo lo necesario para el tiempo de la escasez. Sin embargo, dice: el que se apresura alocadamente va a la pobreza. El que se dedica a malgastar su dinero en tiempos de abundancia va a la pobreza, porque no siempre el negocio va a estar bien, ¿sí?
No siempre el negocio va a estar bien. Realmente hay tiempos en donde el negocio va muy bien, en donde el trabajo va muy bien, ¿sí? Pero no guardas, ¿sí? No guardas, gastas todo lo que tienes, gastas de más, ¿sí? ¿A cuántos no nos ha pasado eso? A ver, levante su mano el que ha gastado de más en tiempos de abundancia. ¿Cuántos realmente hemos tenido lo suficiente y hemos podido guardar y no lo hemos hecho? ¿Por qué? Porque tenemos esa mala cultura en nuestro país, desafortunadamente. Y desafortunadamente llegan los momentos en donde las vacas están flacas también, en donde ya no hay ese dinero que había antes. Después de la gran abundancia viene una escasez. La vida está sujeta a grandes cambios que muchas veces no nos imaginamos que puedan suceder. Nosotros pensamos que nuestro negocio siempre va a estar bien, o nuestro sueldo ahí siempre va a estar y que vamos a estar bien, y despilfarramos, ¿sí?, en cosas que no nos son útiles a veces, o que no necesitamos, pero que las queremos y tenemos la posibilidad de hacerlo y lo compramos. Mas sin embargo, en los momentos difíciles es cuando nos arrepentimos y es cuando decimos, chin, si yo no me hubiera gastado todo lo que me gasté en esto, ahorita tuviera tanto dinero. Y ya solamente nos lamentamos de todo lo que dejamos de hacer. Dice aquí en Génesis capítulo 41, 54 y 57. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Vino el tiempo de la escasez, vino el tiempo de hambre, y entonces se abrieron los graneros. Ya esto es muy hermoso porque José empezó a venderles a todos, ¿sí? A todos les empezó a vender los granos, ¿sí? A todos les empezó a vender el trigo, ¿sí? Se los vendía, obviamente les daba el precio que costaba, ¿sí? No les subió más, ¿verdad? Como hoy en día vemos que si un producto básico va a subir, ¿qué hacen muchos? Acaparan ese producto, ¿sí?, para esperar que suba y entonces lo vendan más caro. Eso hacen muchos también, y la Biblia condena eso que hacen. Dice Proverbios 11, 24 y 26, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Fíjense nada más cómo Dios condena a aquel que ocupa el hambre para enriquecerse, que ocupa el hambre de los demás para enriquecerse. En nuestro país vemos mucho eso, mucha gente que se enriquece, ¿sí?, a costa de la pobreza de muchos, y eso Dios lo reprueba. Bien, vemos entonces cómo José era un administrador, tal vez el mejor que ha pisado esta tierra, y cómo proveyó la forma de que ese pueblo de Egipto no muriera de hambre, y aún los pueblos que le rodeaban, ¿sí? Cómo a través de su creatividad, cómo a través de su trabajo, él pudo guardar, ¿sí?, ese 20% de lo que producía Egipto, para que en tiempos de hambre no les faltara el alimento. Bien, obviamente estamos muy lejos de ser como José, pero la Biblia tiene una palabra para nosotros también, para ser buenos administradores. ¿Cómo puedo yo ser un buen administrador? ¿Qué debo hacer para ser un buen administrador? La enseñanza se llama administrando con sabiduría.
Porque la Biblia da consejos de cómo tú puedes ser un buen administrador. Ojalá pudiéramos ser como José, pero va a ser muy difícil que seamos como José. Entonces, vamos a tratar de aprender hoy formas a través de la Biblia y a través de pasajes en la Biblia que nos pueden servir aplicando a nuestro día a día, a nuestra forma diaria de vivir, ¿sí? Nos puede ayudar esos consejos para ser un buen administrador. Primero que nada, para ser un buen administrador, debemos de partir de creer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos, familia, trabajo, dinero, tiempo, nuestra propia vida, todo le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundió sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Primera de Crónicas 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tenemos que creerlo, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y muchos podemos decir: eso ya lo sé, hermano, ya lo sé, eso es, por supuesto que es así. Pero en la práctica eso no es una realidad, porque nunca le pedimos consejo a Dios cómo gastar nuestro dinero. Nunca le pedimos a Dios cómo usar nuestro tiempo. Y la Biblia dice que tenemos que redimir nuestro tiempo. ¿Sí? Sí, creemos en un Dios que creó todo, el cielo, la tierra, que nos creó a nosotros, que es dueño de todo. Pero no creemos que tengamos que rendirle cuentas, como que queremos ser independientes. ¿Sabes por qué mucha gente no quiere ahorrar? Porque sienten que le están cortando su libertad. Por eso muchos no ahorran, porque sienten que no son libres. Y es completamente al revés. Aquel que es capaz de ahorrar va a llegar el momento en donde va a tener una libertad financiera. Sin embargo, muchos no ahorran porque dicen: es que a mí nadie me va a mandar, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi dinero. Yo mi dinero me lo gasto en lo que yo quiera porque yo me lo gano. Mucha gente piensa así y nunca ahorra y nunca hace nada y siempre va malgastando el dinero, ¿sí? Porque siente que le están quitando su libertad, que le están quitando un derecho que tiene. Entonces, en la práctica esto no es tan común. Es decir, Dios es el dueño de todo, ¿sí? Es fácil decirlo muchas veces con nuestros labios, pero ya en la práctica nos encontramos con cosas que no estamos dispuestos a darle a Dios. La semana pasada el hermano citaba el texto que decía que 6 días trabajarás y 1 día le darás al Señor, ¿sí? Muchos ni siquiera hacen esa parte. Trabajan los 7 días, ¿sí? O no trabajan toda la semana y trabajan el domingo, prácticamente. Porque así pasa con algunos. De lunes a viernes o hasta el sábado no hay trabajo y el domingo ya tienen trabajo. Qué triste, pero es una realidad. Eso es una realidad. Me ha tocado ver muchos casos en donde toda la semana no trabajaron y el domingo van a trabajar. Es algo increíble, pero sucede. El ser buenos mayordomos de Dios es poder desarrollar actitudes y tener acciones que nos lleven a tener una mente diferente acerca de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces no somos buenos administradores porque no aprovechamos los recursos que existen. Frecuentemente se pierden por falta de manejo. Eso es una gran verdad. Hay recursos
que a veces ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Hay muchos lugares en donde en México la fruta se echa a perder. Se echa a perder, no la cosechan, porque le sale más caro cosecharla, ¿sí?, que venderla. Y es increíble ver cómo en muchos lados dejan que la fruta se eche a perder. Y en otros países esa fruta es carísima. Es carísima. Estaba yo escuchando, por ejemplo, lo que es tal vez el aguacate, que es de los productos que más se exportan. Se exporta a Estados Unidos. Hay lugares en donde vale muchísimo dinero comerse un aguacate, sobre todo en países como Japón, del otro lado del mundo. Y así muchos productos en México que tenemos que son productos que no se dan en otros lados y que son muy caros, muy caros. Mas sin embargo dice la Biblia que se desaprovechan, ¿sí?, se pierden. Y así hay muchas cosas en nosotros que se desperdician porque no las aprovechamos correctamente. Mira lo que dice Proverbios 13:23. Dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son pobres, vamos a decirlo así, como dice el versículo, pero tienen unos talentos increíbles y no los aprovechan. Tienen unas habilidades increíbles y no las aprovechan. Entonces, por eso dice la Biblia que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por la falta de juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la pereza es más fuerte de ese talento que se tiene. ¿Sí? Y prefieren mejor no salir a trabajar y quedarse en sus casas. Fueron 4 cosas. Hay 4 cosas que la Biblia reprende, que nos compartía hace 8 días nuestro hermano en la enseñanza Errores Financieros del Creyente: la pereza, la ociosidad, la actitud pasiva y la avaricia. Estas 4 cosas hacen, ¿sí?, que un cristiano deje de tener pan, ¿sí?, deje de generar lo que tiene que generar. La pereza, la ociosidad, la actitud pasiva y la avaricia. Si tú quieres después escuchar esta enseñanza, te va a ayudar mucho también a entender cuáles son los errores que puedes estar cometiendo y que hacen que no estés produciendo lo que debes de producir. Bien, ¿qué más debemos de hacer para ser un buen administrador? Debemos tener una visión correcta del dinero, ¿sí? Porque de repente el dinero pudiera ser algo que nos puede perjudicar, ¿sí?, si nosotros caemos en avaricia, pero que también nos puede perjudicar si nosotros sentimos que es malo en sí. Y el dinero no es malo en sí. Lo que es malo es la codicia al dinero, como lo vamos a ver. Timoteo 6, 10, 17 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vemos que Dios reprueba la avaricia. Dios reprueba el afán de poseer muchas riquezas. ¿Por qué? ¿Porque es malo el dinero? No, porque su fin, ¿sí?, es satisfacerse a sí mismo, atesorarlas para sí mismo. Ese es el problema cuando la visión de tener dinero solamente está, en la visión de tener dinero solamente está el llenar mi necesidad, mi avaricia. Solo pienso en mí. Y vamos a ver un ejemplo muy claro en Lucas 12, 16, 21. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho,
y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuál fue el problema de este hombre? ¿Querer hacer mucho dinero? No. El gran problema de este hombre fue atesorarlos para sí mismo. Ese fue el problema de este hombre. Si este hombre hubiera pensado en guardar como guardó José, ¿sí?, para ayudar a otros, para beneficiar a otros, ¿sí?, para la obra de Dios, entonces no hubiera habido ningún problema. El gran problema fue que este hombre lo que quería era guardar para sí mismo. Dice: alma mía, pero dice: alma mía, dice, muchos bienes tienes guardados, repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba pensando en sí mismo, nunca pensó en los demás, nunca pensó en ayudar a los demás, solamente pensó en él mismo, en satisfacerse a él mismo. Eso es egoísmo. Y créeme que ese egoísmo existe en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre pensamos solamente en satisfacer nuestras necesidades. Primero yo, después yo y al final yo. Y eso es lo que el hombre piensa siempre. Nunca piensa en el demás, nunca piensa en el de junto. Siempre está pensando en sí mismo. Y ese es el problema. Y esa es la raíz. Por eso dice Timoteo que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Porque el dinero en sí no es malo, pero el amar, el codiciar, el querer tenerlo, ¿sí?, es que yo necesito tener dinero. Y mucha gente vive para hacer dinero, y piensa cómo hacer dinero, y piensa cómo volverse rico, ¿sí? Y se la pasa leyendo libros de cómo hacerse rico, y se pasa leyendo libros de hombres que se hicieron ricos, porque ellos quieren ser ricos. Amor al dinero, la codicia, la avaricia, ¿sí? Pero el dinero no es en sí el problema, sino la avaricia que hay en el corazón. El no querer dar, el no querer compartir, el no querer ayudar. Ese es el problema en el hombre. El dinero puede tener valor hoy, mañana podría no tenerlo. Nuestra mirada y confianza debe ser depositada en Dios. Ese pasaje que vamos a ver a continuación nos demuestra que en sí Dios no está juzgando al que es rico, ¿sí? Ciertamente Jesús le dijo a sus discípulos que era más fácil que un camello pasara por el hoyo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Porque lo normal es que el rico ame el dinero, quiera más dinero, pero no quiera compartir. Pero eso no quiere decir que sea general, ni que todos sean así. Dice 1 Timoteo 6, 17 y 18, dice: a los ricos de este siglo manda. Fíjate, ahí está hablando a una clase de personas que tienen dinero. Dice: que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahí le está hablando a ricos, a hombres ricos, a hombres que tienen dinero, ¿sí? No les está diciendo vayan y den todo el dinero que tienen, como en su momento se lo pidió al joven rico. ¿Pero por qué le pidió eso al joven rico? Porque el joven rico se estaba justificando delante de Dios. Son cosas completamente diferentes. El joven rico se sentía justificado delante de Dios y Dios le dice: aquí está tu problema, el dinero es tu problema. Era un hombre avaricioso, y la Biblia lo dice,
cuando dice que tenía mucho dinero, ¿sí? Y que le dolió mucho que Jesús le pidiera eso, porque era un hombre avaricioso, era un hombre codicioso. Ese era su pecado, mas sin embargo él se quería presentar justo delante de Jesús, y por eso le cuestionó lo del dinero. Pero en este versículo dice que a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos. O sea, no les está pidiendo lo que al joven rico, le está pidiendo que no sean altivos, que no sean soberbios, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que su esperanza esté en el Dios vivo, dice. ¿Sí? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que compartan lo que tienen con los necesitados. Eso es lo que le está pidiendo a los ricos. No que sean pobres también, ¿sí? Sino que comparten de su riqueza, se lo compartan con los necesitados, con aquellos que no tienen. Entonces vemos que el dinero en sí no es malo, sino la avaricia y la codicia, el amor por el dinero. Pero alguien que trabaja, que produce, que gana dinero, que sabe cómo hacer dinero, porque hay gente que es muy buena para los negocios, hay gente que es muy lista para hacer dinero y se le da con una facilidad tremenda hacer dinero. Entonces ya por eso ya está mal. No, lo único que tiene que ser es dadivoso, generoso con los demás. Eso es todo lo que Dios le pide, que sea rico en buenas obras también, ¿sí? Entonces, ¿bendice o no bendice el dinero? ¿Bendice el cristiano que ayuda a los demás o no bendice el cristiano que ayuda a los demás? Por supuesto que sí. Por supuesto que bendice mucho. Bendice muchísimo ver a un hermano que tiene dinero y que va y que da a los pobres, que va y da a los necesitados. Bendice muchísimo. Para eso es el dinero. Para eso es el dinero, para ayudar a los demás. Pero muchos no entienden esa parte y muchos aman el dinero y quieren más dinero y nunca se preocupan por su semejante. Es ahí el problema y es ahí la raíz del mal del dinero. Entonces tenemos que tener una visión correcta del dinero. ¿Puedo trabajar para hacer mucho dinero? Por supuesto que sí. Obviamente no puedo caer en el afán, porque la Biblia dice que no nos afanemos. Esa es otra cosa. Caer en el afán es salir a las 6 de la mañana de tu casa, regresar a las 10, 11 de la noche, ¿sí? No ver a tu familia, no ver a tus hijos. ¿Por qué? Porque estás ganando mucho dinero. Eso ya es afán, ¿sí? No descansar ni un día de la semana, irte desde lunes a domingo a trabajar todos los días. Estás afanado, ¿sí? Estás afanado. Tu mente, tus pensamientos, todo giran alrededor de hacer dinero, de trabajar, de ganar mucho dinero. Pero nunca estás pensando en tu familia, nunca estás pensando en Dios, en ser agradecido con todo lo que Dios te da, ¿sí? Nunca estás pensando en eso. ¿Por qué? Porque estás afanado, ¿sí? Estás afanado. Eso es lo que Dios condena, el afán. Pero el que tú trabajes, el que tú seas muy bueno para hacer negocios, para producir, para ganar dinero, ¿sí? Eso Dios no te juzga por eso. La Biblia no te juzga por eso, ¿sí? También, si lo haces y no das, ahí sí también ya entra la codicia, la avaricia. Bien, ¿qué otra cosa debemos de hacer para ser buenos administradores? Tomar el control de las deudas. A lo mejor aquí más que ricos hay más endeudados, o habemos más endeudados, ¿sí? Entonces a lo mejor no batallamos mucho con la avaricia, pero sí batallamos con las deudas. Sí batallamos mucho con las deudas. Entonces, para ser un buen administrador de Dios, tenemos que ser responsables con los compromisos que hemos adquirido, pagando lo que se debe. Es muy triste escuchar testimonios de cristianos, de creyentes que no pagan. Es lamentable. Un hermano que predica muy bien la palabra de Dios, que habla muy bonito de Dios, que habla muy bonito del Evangelio, pero que pide prestado y no paga. Qué mal testimonio de esta persona. Qué mal testimonio que todos lo tengan como una persona que pide prestado y no paga.
Porque además no le pide nada más a uno, le pide a varios hermanos, ¿sabes? O a varias personas. Y qué triste es esto. ¿Dónde quedará el testimonio de esta persona que pide prestado y no paga? Por los suelos, y no el testimonio de él, ¿sí? Porque él se dice cristiano, se dice que ama a Jesús, pero no paga. Entonces, es muy triste. Dice Romanos 13:7, dice: paga a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:7. Una de las recomendaciones que nos hace la Biblia es que no debamos nada a nadie. La deuda se puede volver en una maldición, apartándonos de ser unos buenos administradores. Tenemos que evitarla. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debas a nadie nada, dice, sino el amarnos unos a otros. Prohibida las deudas. Ahora, ¿es malo endeudarse? No, si yo sé que puedo pagar cierta deuda, por supuesto que me puedo echar esa deuda, porque sé que tengo la solvencia para pagarla, sé que voy a poder pagarla, ¿sí? Pero si ya sé que no puedo cubrir otra deuda más, ya no puedo echarme otra deuda más porque ya no tengo con qué pagarla, ¿sí? Ya mis ingresos no me permiten pagar otra deuda. Lo mejor es que nosotros compremos de contado, ¿sí? Eso sería lo mejor, sería lo ideal, pero muchas veces no se puede, ¿sí? Muchas veces es difícil. Bueno, entonces vamos a tener deudas que realmente nosotros podamos pagar. No vamos a endeudarnos de más. Deudas que nosotros sabemos que podemos cubrir, ¿sí? No escuché amén, hermanos. Amén. Bien, dice Proverbios 22:7, dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Hay otra versión que es más clara, dice: el rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Sí? Cuando tú ya aceptas una deuda, pues obviamente tienes que cubrirla, o si no ya estás a merced del que le debes, ¿sí? Y más si te hace firmar algún documento, ¿verdad? O si pedís una fuerte cantidad de dinero. Hay gente que pide muchísimo dinero y que da las escrituras de su casa, y luego cuando no paga, la sacan a la calle. Qué triste también es eso. Qué triste situación, pero sucede. Bien, ¿qué otra cosa debemos de hacer para ser buenos administradores? Tenemos que determinar cuáles son nuestros gastos. Hay gastos fijos que cada uno de nosotros sabemos que todos los días vamos a hacer. Comprar comida, ¿sí? Todos los días sabemos que vamos a gastar en comida. Hay gastos que sabemos que tenemos que hacer en la semana, como pagar pasajes o echar gasolina al carro. Esos gastos son fijos, esos gastos ya no se van a mover, ¿sí? Quisiéramos que subiera el camión y no nos cobrara, pero no va a pasar. Quisiéramos llegar a la gasolinera y que no nos cobraran, pero no va a pasar. O sea, son gastos que ya son fijos, o sea, ya no nos los vamos a poder quitar. Entonces, esos gastos nosotros tenemos que ya tenerlos presupuestados, ¿sí? Tenemos que saber que lo vamos a hacer. Pagar la luz también. Obviamente que sabemos que cada mes tenemos que pagar luz, algunos cada 2 meses, pero sabemos que ese gasto ya lo tenemos fijo, ¿sí? El agua. Son gastos que tenemos que ya son, que tenemos que tener ya presupuestados, ¿sí? Entonces, anotemos los gastos, ¿sí?, que tenemos en la semana o en el mes, para que eso te ayude mucho a llevar un control de lo que ganas y de lo que gastas, ¿sí? Tú vas a una tiendita y vas a encontrar que ellos tienen entradas y salidas, ¿sí? Y ahí van anotando en el día lo que vendieron y van anotando todo lo que van comprando, que el queso tanto, que de tortillas tanto, que al Bimbo tanto. Todos van anotando ellos
todos sus gastos al final, hacen el balance, cuánto vendieron, cuánto compraron y ya saben cuánto es su utilidad. Así tenemos que hacer nosotros también. No lo hacemos, no estamos acostumbrados, pero por semana nosotros tendríamos que saber cuánto ganamos y en qué lo gastamos. En esto. Comida, pasajes, ¿sí? Recibo de luz, X. Todo lo que tenemos, lo que pagamos en esa semana. Deberíamos de saber cuánto ganamos y cuánto gastamos, ¿sí? Pero desafortunadamente, como buenos mexicanos, gastamos más de lo que ganamos. Entonces siempre vamos a salir con números rojos, ¿sí? Por eso muchas veces no lo hacemos. Lo tenemos que hacer, porque desafortunadamente por eso no podemos ahorrar, porque ganamos 100 pesos y gastamos 150, ¿sí? Y por eso siempre tenemos deudas, porque gastamos más de lo que ganamos. Esa es la realidad. Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es lo que dice Jesús. ¿Quién no se sienta para calcular los gastos y ver lo que tiene? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros empezamos a ver cuánto gastamos y cuánto ganamos, entonces van a pasar dos cosas. Si nosotros estamos gastando más de lo que ganamos, podemos hacer dos cosas: dejar de gastar en cosas que no son útiles y que están representando fugas, o dos, buscarte otro trabajo para que puedas cubrir todo lo que gastas, o generar otro ingreso, ¿sí? Vía algo que tú produzcas, que tú hagas, ¿sí? Para poder cubrir. Si los gastos que tú tienes no pueden ser quitados, ¿sí? Que algunos gastos yo creo que sí se pueden quitar, ¿sí? Mas sin embargo, si no se pudieran hacer, tendrías que buscar la forma de generar ese ingreso para cubrir ese gasto que ya tienes. El hermano ponía un ejemplo muy bueno, ¿verdad? De muchos hermanos que de repente dicen: pues no tuve para ir a la reunión, pero gracias a Dios la Coca-Cola no me faltó toda la semana. Sí, es cierto. ¿Cuántos gastos no tenemos en toda la semana, sí? Que nos representan fugas y no los cuidamos. No los cuidamos y realmente gastamos y siempre llega el momento, llega el fin de semana y andamos sin dinero. ¿Por qué? Por una mala administración. Tenemos que calcular nuestros gastos. Proverbios 21:20. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, dice. Tesoro y aceite hay en la casa del sabio, mas el insensato todo lo malgasta, ¿sí? Miren, hay gente que va al día, o sea, al día de que pues le gana para sus gastos esenciales, pero llegan los 15 años de la niña y se echan unas drogas para poderle hacer un fiestón, ¿sí? Que dura un día, porque la fiesta nada más dura un día, y viven endeudados 10, 15, 20, 30 años para poder pagar esa fiesta. Eso es un gasto que realmente no es necesario. O sea, si no hay, no hay. Ahora, si hay, bueno, ya es tu decisión si lo quieres hacer o no, pensando también en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Pero hay gente que no lo tiene. Me ha tocado ver casos de personas que no tienen ese dinero para hacer esa fiesta.
y hacen unas mega fiestas, o así como dicen, echan la casa por la ventana, y después para pagar, qué duro se la ven, porque esto es lo que dice este texto, el insensato todo lo disipa, o sea, vive la vida como se presente, ¿sí? Eso hace que no seamos buenos administradores. Imagínate vivir durante 30 años pagando una deuda de un día, porque se gastó en un día, en una fiesta. Y pasa muchas veces, desafortunadamente pasa muchas veces. ¿Qué otra cosa debemos ser para ser un buen administrador? Tenemos que aprender a ser un buen dador. Tenemos que aprender a dar. Si no aprendemos a dar, nunca vamos a ser un buen administrador. Porque hay una ley universal. Y esa ley dice que cuando nosotros sembramos una semilla, el terreno nos rinde una cosecha. Cada vez que tú siembras algo en la tierra, hay un fruto. Hay una plantita que sale y da un fruto. Hay una cosecha. ¿Sí? Igualmente pasa en las finanzas, igualmente pasa con el dinero. Todo lo que tú siembras, eso vas a recoger. Dice Proverbios 3, versículos 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Muchos no quieren dar, pero quieren recibir. Entonces, si tú no estás dispuesto a dar, tú no vas a ser un buen administrador. Porque tú tienes que entender esta ley, que si tú das, vas a recibir también. Si tú le das a Dios, que Dios no necesita de nosotros, no necesita de nuestro dinero, sin embargo, por esa acción de confiar en Dios y de dar para Dios, Dios te lo va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Pero si eres una de las personas que no, y aquí ese es el problema de la avaricia, no necesariamente tienes que ser rico para ser avaro, ¿sí? No necesariamente tienes que ser como este hombre que decía la Biblia, que quería llenar sus graneros y decirle a su alma: ahora sí, disfruta todo lo que has hecho, ¿sí? No necesariamente tienes que ser rico, puedes ser pobre y puedes ser avaro también, ¿sí? Puedes ser pobre y puedes ser avaro. O sea, ¿qué es ser avaro? Es pensar nada más en ti mismo, ¿sí? Eso es ser avaro. O sea, quiero para mí, quiero para mí, quiero para mí, esto para mí también. O sea, nada más estás pensando en ti mismo, no estás pensando en los demás, ¿sí? Eso es ser avaro. Y para eso no necesariamente necesitas ser rico. Puedes ser pobre y puedes ser avaro también. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios, dice la Biblia, para hacer que abunde en nosotros toda gracia, que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que abundemos en toda buena obra. Dios es el primer interesado en bendecirte. Dios es el primer interesado en prosperarte. Pero ¿qué necesita? Que tú tengas un corazón que sepa dar, que sepa compartir, que sepa también sacar, ¿sí? Hay muchos que nada más les gusta rascarse así, todo para acá. No, tienes que aprender a dar también, a compartir, ¿sí? Mientras tú no estés dispuesto a hacer eso, tampoco puedes ser un buen administrador, porque Dios no te va a bendecir, ¿sí? Veíamos el ejemplo de José. ¿Qué hizo José? José pudo haber vendido a un buen precio el grano cuando había hambre, ¿sí?
sobre todo los que llegaban de otro lado. Pero no, Él dio el precio que era, ¿sí? Y les vendió a todos, les vendía a todos los que llegaban a comprar. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que dar, porque sabía que Dios lo había usado para salvar a la humanidad, para salvar al pueblo de Egipto y a todos los pueblos que estaban ahí, a todas las naciones, ¿sí? Entonces, Él lo hizo con libertad, ayudó al necesitado. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón, ayudar también al necesitado, ¿sí? Ayudar en las necesidades que hay. Pero si no estamos dispuestos a dar, obviamente que vamos a tener problemas, ¿sí? Porque si no estamos dispuestos a dar, tampoco Dios nos va a bendecir. Definitivamente no existen reglas mágicas que nos ayuden a salvarnos de los problemas económicos. O sea, ninguno de nosotros está exento de tener alguna situación, algún problema económico. Nadie. Pero confiando en Dios y tomando en cuenta algunas sugerencias, podemos ayudarnos a evitarlos. Quiero dar 7 consejos que te pueden ayudar en la administración. Pero antes de darte esos consejos, quiero que estés consciente de la realidad en la que estás. Si tú eres una persona que normalmente vive en problemas financieros, ¿sí? Tienes que estar consciente de que los tienes, para que puedas buscar el remedio, para que puedas asimilar un remedio, ¿sí? Si tú no estás consciente que necesitas hacer cambio en tu vida, si tú no estás consciente que necesitas actuar con sabiduría para administrar tu dinero, si tú no estás consciente de que Dios tiene una palabra para ayudarte a administrar tu dinero, pues no va a pasar nada. Pero si tú estás consciente de eso, si tú estás consciente de que sí necesitas el consejo de Dios, de que sí necesitas cambiar cosas en tu vida, como ser más organizado con tus gastos, como calcular lo que puedes gastar, lo que no puedes gastar, como saber hasta dónde puedes endeudarte y hasta dónde no, entonces estos consejos te van a ayudar. Primer consejo: anota tus gastos habituales de todos los días si te es posible, si no por semana o mes. Escríbelos y revísalos al final. ¿Qué es lo que estoy gastando? ¿Sí? Pocos hacemos esto. Pocos hacemos esto. La verdad, muy pocos. Casi nadie hace esto. ¿Sí? Y es algo que nos puede servir muchísimo. Saber en qué estoy gastando mi dinero. Es que gasto mucho, pues sí, pero ¿en qué? ¿En qué me lo gasto? No tengo ni idea. A veces, no, pues está esto, más o menos una noción, pero realmente no sé en qué me lo gasto. Eso está mal, tenemos que corregir eso, tenemos que saber en qué nos estamos gastando el dinero, cuánto es lo que gastamos, ¿sí? ¿Y en qué? Segundo consejo: no compre por comprar. Al menos que sea algo que verdaderamente necesite, no se deje llevar por descuentos especiales o promociones, ¿sí? Siempre que vayas a comprar algo, siempre hazte esta pregunta: ¿qué pasa si no compro esto? ¿Qué pasaría si no compro esto? Y ya te pones a pensar. Si no pasa nada, no es necesario, no lo compres, ¿sí? Porque siempre que vas a alguna tienda departamental, siempre te van a poner descuentos, entre comillas, especiales, promociones especiales, ¿sí? Si tú vas a un autoservicio a comprar tu despensa, tú entras y tú no te vas a encontrar con las verduras. Las verduras te las ponen casi en la bodega, vaya, para que entres hasta la bodega a ver qué es lo que tiene.
Pero antes de llegar a la verdura te ponen un pasillo con promociones y descuentos que tristemente terminamos llevándonos algo que no nos íbamos a llevar, ¿sí? Y más si vamos con la señora, con la esposa. Entonces, realmente, o sea, la mercadotecnia juega un papel tremendo en el consumidor. Nos volvemos consumidores compulsivos, ¿sí? Eso es lo que somos, compradores compulsivos. Y llegamos, mira, está bien barato, y ni siquiera tenías pensado comprarlo en ese momento, pero te lo terminas llevando por esos descuentos especiales y esas promociones que te van a dar. Y entonces terminas comprando lo que no quieres. Eso nos pasa a todos muchas veces, ¿sí? Entonces siempre hazte esa pregunta: bueno, si no lo compro, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? No lo compro. No, si pasa algo porque no tengo eso, no aquello, entonces sí lo compro, ¿sí? Siempre hazte esa pregunta antes de comprar algo. Otro consejo: trata de comprar de contado, si puedes, que yo creo que es difícil comprar todo de contado, pero bueno, si el que pueda comprar de contado, mucho mejor, ¿sí? No hagas gastos a pagar en el futuro. Y ahí vienen las tarjetas de crédito, ¿sí? Las tarjetas de crédito. ¿Cuánta gente no se ha endrogado con las tarjetas de crédito? O sea, eso es bonito, ¿verdad? Nada más firmas, sale. Es muy bonito, se siente muy bonito. Pero estás hasta aquí de deudas con las tarjetas de crédito. Estás hasta el cuello, ya hasta acá te llega el agua, ya casi, ¿sí? De que estás endrogadísimo con la tarjeta de crédito. Muchos sacan y nada más van haciendo el pago mínimo de la tarjeta. Eso es malísimo, eso genera unos intereses tremendos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes para pagarlo, pero como eres un comprador impulsivo y ves si te gustó y traes la tarjeta y te gusta firmar, ahí va el tarjetazo, ¿sí? Si eres un comprador compulsivo que no sabes usar la tarjeta de crédito, mejor cancélala, ¿sí? Porque te va a traer muchos problemas, ¿sí? Si eres un comprador que sabes controlarte un poco, ves y esconde la tarjeta de crédito y solamente úsala cuando realmente sea algo que sea muy necesario, ¿sí? Y si puedes evitarla, mucho mejor, ¿sí? Asimismo también con los créditos. Ahorita que están las ¿cómo se llama? Las financiadoras, ¿no? Como Compartamos y muchas tantas que hay, ¿verdad? Que te prestan dinero y sacas un crédito y estás paga intereses, ¿sí? Y a veces ni siquiera ves el dinero en que te lo gastas, que es lo peor, ¿sí? Te dieron tu préstamo, te gastaste todo el dinero, estás pagando, ¿y qué hiciste con el dinero que te pagaron? No me acuerdo. O sea, entonces ¿para qué te endrogaste? ¿Sí? O sea, cosas así que pueden dar risa porque dices, sí, ¿en qué me lo gasté? Pero lo haces o lo hacemos. Entonces son cosas que se pueden evitar. No te eches créditos innecesarios. No lo hagas. A rato te lo vas a pasar semanas y meses tronándote los dedos para poder pagar, para poder dar el pago de lo que debes. Otro consejo más: si tienes cuentas atrasadas que ya no has podido pagar, negocia con tus deudores, con tus acreedores. Negocia con el que le debes. Refinancia tu deuda, ¿sí? Esto ya lo tocó el hermano también hace 8 días. Tanto los bancos como los negocios lo que quieren es recuperar algo de lo que ya te dieron. Y si tú vas y hablas y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo para darte 100 pesos semanales, te los van a agarrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren es recuperar ya lo que está ya para ellos, ya está ahí como perdido. Entonces lo que caiga es ganancia, ¿sí? No te acostumbres
a no pagar. No hagas eso, ¿sí? Porque muchos van, sacan y ya no pudieron pagar y dejan de pagar. Y se les hace fácil no pagar, ¿sí? Y ya te mandan a buró. Y cuando tú quieres realmente sacar un crédito, ya sea para tu casa, estás en buró, ya no te lo van a dar. Cuando realmente tú necesites un crédito para algo que es muy necesario, ya no te lo van a dar porque estás en buró de crédito. ¿Por qué? Porque fuiste y sacaste unas chanclas que necesitabas y se te hizo fácil no pagarlas, ¿sí? O fuiste y sacaste un celular y ahí se quedó la deuda, ya no lo terminaste de pagar. Mucha gente hace eso. No lo hagas, no está bien, y al final vas a salir perjudicado. Eso es muy importante. Evítate hacerte fiador. Vamos en el quinto. Evítate hacerte fiador o responsable de otra persona. Evítalo, ¿sí? Evítalo, porque si tú lo haces, es como si el préstamo fuera para ti. Si tú lo haces, debes de estar consciente que si el otro no paga, tú tienes que pagar. Y eso ha pasado hasta entre familias, hasta entre hermanos y entre hermanas, tíos, sobrinos, yernos, nueras, de todo, ¿sí? Hijo, mamá, papá, hija, en todos lados. Entonces, desde el momento que tú aceptas ser fiador de otra persona, tú te haces responsable de que si esa persona no paga, tú tienes que pagar. Y si tienes dinero para pagar, qué bueno. Pero ¿y si no tienes? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo para hacerme fiador de una persona, lo primero que debería yo preguntarme, si realmente lo quiero ayudar, es decir, si tengo para pagarlo, que si él no paga. Y si tengo para pagar y quiero ayudarlo y confío en él, bueno, sí voy a ser tu fiador. Adelante. Pero si ni yo tengo ni dónde caerme, y yo también estoy hasta aquí de deudas, ¿cómo voy a ser fiador del otro si apenas si tengo para pagar yo lo mío? Y si el otro queda mal y no paga, ¿qué voy a hacer? O sea, todas esas cosas son importantes, son muy importantes, ¿sí? Y de veras que parecieran que no pasan, pero sí pasan, y pasan mucho. Me acuerdo que una ocasión una hermana se me acercó y me dijo, hermano, acompáñeme a ver a esta hermana porque le saqué un crédito y no ha pagado, hermano. Y yo quiero que usted me acompañe para que le vayamos a cobrar. Yo no soy cobrador, o sea. Dije, hermana, es que realmente la Biblia dice claramente que no podemos ser fiadores, ¿sí? O sea, de veras. Me dio cosa, ¿no? Porque digo, pues, ahora hasta cobrador voy a andar yo ya. Pero pasa, hermanos, pasa porque a veces no tomamos los consejos de la Biblia, ¿sí? No tomamos los consejos de Dios. O sea, tenemos que estar conscientes que desde el momento que nosotros somos fiador de una persona, si esa persona no paga, nosotros vamos a tener que pagar, ¿sí? Entonces, piénsalo muy bien. Si tú quieres ayudar a alguien que sea de tu familia o un amigo o amiga, está muy bien, no te quito la idea que lo hagas, adelante. Pero si esa persona no paga, tú tienes que pagar, ya. Y no te hagas el robado después, porque ya Dios te lo está advirtiendo. No seas fiador. Bueno, seguimos con el siguiente. Este como que no gustó mucho, yo veo que sus caras como que no. Pero ni modo, o sea, son cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra mente, en nuestra forma de ver las cosas, porque si no lo hacemos, siempre vamos a estar batallando en lo financiero, siempre vamos a estar batallando con el dinero. Bien, 6. A ver, para los que les va muy bien, dice, no hagas inversiones de alto riesgo, sé moderado y conservador. Sí, esto ya lo estamos hablando los que sí
Los que sí llegan a generar bien y tienen dinero para invertir. Dice, analice muy bien los tipos de negocio que haces. ¿Sí? Algo muy importante, la oración. La oración. ¿Por qué? Porque a mí me puede estar yendo muy bien en el negocio ahorita. Muy, muy bien. ¿Sí? Me puede estar yendo muy bien, excelente. ¿Sí? Y quiero invertir o quiero invertirlo en otras cosas. Ora, pídele a Dios dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. ¿Sí? Y a lo mejor ahorita tu negocio te está yendo muy bien, pero a lo mejor después, ¿sí? A lo mejor después tengas problemas, ¿sí? Financieros y no puedas pagar. ¿Sí? Y entonces tú tomaste solito la decisión, se te hizo fácil y lo hiciste, pero ya cuando estás en el problema, ahora sí, a correr con Dios, a pedirle ayuda, ¿verdad? Pero no fuimos y oramos antes, no fuimos y le dijimos, Señor, ¿estará bien que invierte en esto, que invierte en esto otro? Señor, ¿estará bien que me compre un coche nuevo? ¿Realmente voy a poder pagarlo, Dios? O de plano no me va a alcanzar y voy a andar batallando. ¿Sí? Mejor me compro un coche usado y ahí me la llevo. Sin esa droga, sin esa deuda. ¿Sí? Me decía el hermano que no ocupara yo la palabra droga porque en Venezuela no están acostumbrados a usar esta palabra. Entonces, deuda. Me acordé. Sí, aquí como que de repente sí la llegamos a usar, pero es deuda. Muy bien. Entonces, realmente, si no tengo para pagar, ¿para qué me voy a echar una deuda? ¿Sí? O a lo mejor en ese momento tengo, pues voy a Dios y le pido consejo, ¿sí? Para que realmente lo que vaya yo a hacer, pues tenga yo la certeza que viene de parte de Dios también, que Dios por lo menos ve que sí puedo pagarlo, ¿sí? Y entonces sí, o en el negocio que quiera yo invertir, ¿sí? En lo que yo quiera hacer, puedo ir con Dios con libertad. Entonces, por eso es muy importante tener la visión correcta del dinero, porque si no tenemos la visión correcta del dinero, a lo mejor nos da pena ir delante de Dios y decirle, Señor, pues es que mira, tengo este dinero y quiero usarlo para invertirlo, pero como no tengo la visión correcta y pienso que el dinero es lo malo, pienso que Dios no me va a escuchar, ¿sí? Porque la Biblia dice que el peor de todos los males es el amor al dinero, pero tú realmente no lo estás, tú estás cubriendo las necesidades, tú estás dando al prójimo, tú estás ayudando, simplemente eres una persona que se te da generar dinero. No es malo, úsalo bien nada más. ¿Sí? Entonces vas con Dios y le dices, Señor, pues ¿en qué invierto este dinero? Que realmente no me vayan a defraudar, ¿verdad? ¿Cuántos negocios no he visto que hay que son según los super negocios? El último que supe era de oro, que dabas dinero y te lo compraban en oro y te lo multiplicaban no sé cuántas veces. Y de esas historias he escuchado muchísimas historias de esas. Entonces, vayamos a Dios a pedirle dirección. ¿Sí? Recuerdo que hace muchos años había un negocio que te vendían polvo y hacías como unas bolitas que según para un laboratorio y llevabas esas bolitas ya hechas y las ponías a secar y todo y te pagaban, tú invertías 10,000, te daban 40,000 pesos, ¿sí? Y la gente se volvió loca y compraba y hacía de esas bolitas, hasta que un día llegaron a esa oficina y ya no había nadie, se acabó el negocio. Así es, o sea, ganarse el dinero, hay que ser sagaces para el dinero, ¿sí? Hay que ser sagaz para los negocios. Entonces realmente vayamos a Dios, pidamos dirección a Dios, lo que tenemos que hacer. Y por último, limitarnos en algunos gustos.
no gastos, gustos, ¿sí? Porque de repente nos gusta mucho pasear, nos gusta mucho salir a comer a la calle, y a veces no hay, y a veces hay compromisos que hacer. Entonces, pues, ahora sí que dejemos de ver al taquero a lo mejor un mes, ¿verdad? Porque para poder cubrir ese pago que tenemos que hacer, o sea, no nos acostumbremos a decir, no tengo para pagar. No nos acostumbremos a eso, ¿sí? O a decirle al niño, dile que no estoy, y va el niño y le dice mi mamá que no está. No nos acostumbremos a eso. Si somos cristianos, tenemos que ser sabios para administrar el dinero. Tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que pagar nuestras deudas, ¿sí? Entonces va a haber veces que vamos a tener que limitarnos con algunos gustos, ¿verdad? A lo mejor estamos acostumbrados a salir cada 15 días a comer a la calle. A lo mejor no lo vamos a poder hacer un tiempo en lo que hacemos ese pago, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Obviamente, si tú sigues estos consejos, dentro de poco tiempo verás que tienes una libertad financiera, ¿sí? Si tú aprendes a controlar tus gastos, si tú aprendes a no endeudarte, a no comprar por comprar, llegará el momento en donde tú empieces a ver tu dinero. Y entonces puedas ir apartando para ir ahorrando. Muy bien. ¿Qué concluimos entonces? Vamos a llegar a las conclusiones ya. Dios nos ha dado en las Escrituras el verdadero fundamento para una vida bien, o sea, vivir bien. Y eso incluye la forma en que manejamos nuestras finanzas. Dios no te quiere ver todo endeudado, sin paz, todo preocupado porque mañana te vienen a cobrar la renta, porque mañana tienes que pagar esto, que no puedas ni dormir, que ya amanezcas con todos los ojos rojos de que no dormiste porque no tienes para pagar. Dios no te quiere ver así. Dios te quiere ver en paz, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere ver en tu vida, que estés lleno de paz. Pero tienes que saber administrar tu dinero. Tenemos que aprender a ser buenos administradores, administrar nuestro dinero con sabiduría. Tanto cuando hay abundancia, como cuando hay escasez. Tenemos que volvernos productivos. Tenemos que volvernos productivos. De repente hay negocios que funcionaron muy bien durante mucho tiempo así como estaban, pero ya no funcionan tan bien. Necesitamos buscar nuevas estrategias, ¿sí? Para que nuestro negocio levante, para que nuestro negocio incremente. Tenemos que ver la manera de buscar ser más productivos, de asesorarnos, de buscar información, no lo sé, ¿sí? No soy asesor financiero, pero debemos de buscar formas. O sea, lo que no debemos de hacer es llegar a nuestro negocio, sentarnos y que pase exactamente lo mismo que pasa todos los días y que no hay venta. O sea, eso ya no es un negocio, ¿sí? Necesitas renovarte, necesitas buscar cambios, transformarte. Necesitas hacerlo. Los tiempos van cambiando, los negocios van cambiando, la gente va cambiando, las generaciones van cambiando. Necesitamos ser sagaces, necesitamos ser astutos, ¿sí? Necesitamos hacerlo. Nos cuesta trabajo, sí, cuesta mucho trabajo, porque de repente cuando nos hacemos a una forma, nos cuesta mucho trabajo salirnos de esa forma de trabajo, porque nos ha funcionado mucho tiempo, pero ya no está funcionando igual. Esa es la realidad. Tenemos que buscar cambios. Tenemos que volvernos productivos. Tenemos que estar conscientes que todo lo que tenemos es de Dios. Que todo
nos los ha dado Dios. Eso lo tenemos que tener bien presente y tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cómo? Dando, ayudando. En las necesidades de la congregación, en las necesidades de allá afuera que hay con las personas, ¿sí? Dándole nuestro tiempo a Dios también, dándole el tiempo que Dios quiere que le demos, ¿sí? Todos los días, teniendo comunión con Él, viniendo a las reuniones. O sea, tenemos que llevarlo a lo práctico. No nada más decir, sí, Dios creó todas las cosas, Dios es el dueño de todo, pero de mí yo soy el dueño. Yo administro mi tiempo, yo administro mi dinero. No. O sea, no lo dices, obviamente, pero con los hechos lo haces, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar que Dios tome el control de todas las cosas. Tenemos que echar fuera la pereza, la ociosidad, la actitud pasiva y la avaricia. Eso no puede estar ya en nuestro corazón. Tenemos que tener una visión correcta del dinero. Tenemos que tomar el control de las deudas. Las deudas no pueden seguir teniendo el control de nosotros. No lo permitas, no permitas que las deudas controlen tu vida. Tú tienes que tener el control de las deudas, ¿sí? Tú tienes que saber hasta dónde. Hasta aquí nada más, ya no más. Ya no puedo más, hasta aquí nada más me puedo endeudar. Tengo que cubrir esto y ya después me endeudaré con otra cosa más. Pero yo hasta aquí nada más, ¿sí? No puedes pagar tus deudas, empiezas a recortar otras cosas que no son necesarias para cubrir tu deuda. Nada de que ya no pude pagar y ahí nos vemos, ahí se queda la deuda. No, eso no está bien. Tienes que pagar tus deudas. Tienes que saber en qué te gastas el dinero. Tienes que llevar un control diario, semanal, mensual de lo que estás gastando tu dinero. Y bueno, recordarte que sigue este ciclo la siguiente semana. La siguiente enseñanza se llama La fe en los momentos de crisis. Es la de dentro de 8 días. Estás invitado, no faltes. Invita a otras personas también. Ya vimos 2 enseñanzas. La primera, errores financieros del creyente, y la segunda, administrando con sabiduría. Hacemos una oración para terminar. Padre, Señor, gracias te damos, Jesús, en esta mañana, en esta hora, Padre, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por esta palabra que tú hoy nos hablaste. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, que tenga cuidado de nosotros en todas las cosas, Señor. Aún, Padre, tú estás interesado en que nuestra vida esté en orden, en las finanzas, Señor, en que podamos administrar bien lo que nos das, Señor. Ayúdanos, Jesús, a poder entregarte buenas cuentas. Ayúdanos, Padre, a corregir, oh Dios, lo que no estamos haciendo bien. Organizarnos, Padre, porque la verdad es que muchas veces batallamos con la organización, nos cuesta mucho trabajo. Gracias te damos, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas la economía de cada familia, de los que hoy están aquí, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas su trabajo, Padre, que tú bendigas sus recursos, Padre amado, que tú bendigas su negocio, Señor. Que tú des sabiduría a cada uno, Padre, para seguir adelante, para ser más productivos cada día también, Señor. Que tú multipliques, Padre, los recursos que llegan a nuestros bolsillos, Padre. Pero también, Señor, ayúdanos a tener un corazón que sepa dar, que sepa compartir, que sepa desprenderse también para ayudar a los demás y para ayudar con las necesidades de nuestra iglesia, de nuestra congregación, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias por tu misericordia. Amén, Señor. Gracias, oh Dios. Cambia mi corazón, hazlo fiel.